Hoy en día no hay espacio para jugadores pequeños. Encuentras soluciones muy robustas donde lo hacen todo. Siempre cuando te hablan de integraciones como que eso te hace un poco más complicado el proceso. Y cuando estamos hablando de una organización que está en diferentes países, que necesita tener una visión muy global, pues cuando tienes diferentes productos, diferentes tecnologías puede ser un reto. Y hay mucha oportunidad para emprender en tecnología para recursos humanos y pues nos lo dice un experto. Entonces acá la alternativa es todos esos controles que me brinda la tecnología, ponerlos en práctica, ¿sí? Segregar funciones es súper clave. Para nosotros, esto de que la persona sea el que ingresa las novedades, el que calcula la nómina y el que la paga no es una buena práctica. Así es. Independiente del tamaño de la compañía, no es una buena práctica. Para poder desarrollar este tipo de integraciones a muy alto nivel, se necesita una muy buena relación entre empresas y es algo que deberíamos de animar a todo el ecosistema en general a que lo hagan, porque a veces es muy difícil lograr ese diálogo. Hay una premisa y es que estas relaciones anuales deben ser un gana-gana. Me parece que esto no funciona cuando yo digo, mira, es que cuando te necesite cuento contigo, mientras no te necesite no cuento contigo. No, tenemos que trabajar proactivamente para que esto sea negocio para ambos. Bueno, Jorge, emocionado de tenerte acá el día de hoy. Es una grabación que la verdad yo quería hacer. Entonces, Y espero que allá a todos nuestros oyentes, de verdad que el día de hoy les va a llegar una información que no la van a encontrar en ningún otro lado. Entonces, Jorge, para empezar, cuéntanos brevemente quién es Jorge, quienes no lo conocen. bueno, Manuel, pues gracias por esta invitación. Realmente es un honor estar compartiendo contigo este espacio. Y bueno, te cuento brevemente. Soy Jorge Converse. Mi compañía es Novasoft. Es una compañía colombiana fundada hace 38 años. Actualmente somos parte de una compañía internacional que es Senior. Invirtió en nuestra empresa hace 4 años. Y bueno, mira, yo comencé en esta industria primero como del lado del consumidor. En el año 88, en la fábrica de aires acondicionados en la que trabajaba, estaba estudiando ingeniería de sistemas y me encargan la sistematización de la compañía. En ese momento, pues vamos al mercado a buscar opciones. No había mucho, la verdad en ese momento no había mucho, pero encontramos a Novasoft. Novasoft nos gusta como solución tecnológica, la apropiamos y en ese momento vi una oportunidad de generar un emprendimiento. Es decir, esta tecnología me gusta, las empresas van a necesitar soluciones como esta, pero no solamente la solución tecnológica, sino también el cambio en los procesos, ¿no? Porque cuando tú introduces tecnología, no es que llegas, insertas tecnología y ya todo funcionó, sino tienes que adaptar tu organización y tus procesos para esa tecnología. Entonces ahí vi la oportunidad de acompañar a las compañías de esa manera. Inicio ese emprendimiento, pero ese emprendimiento duró 4 años. Logramos tener cerca de 120, 140 clientes en ese tiempo. Y a raíz de ese ejercicio termino integrándome con Novasoft. Entonces terminamos fusionando y generando pues lo que anteriormente funcionaba de manera externa, ahora funcionando de manera interna. Entonces he estado durante todo este tiempo acompañando a compañías en su proceso de apropiación de tecnología, de sistematización, de solución de todos los procesos relacionados con la parte financiera y demás. Y en el año 2010, a raíz de lo que veía yo en el mercado, lo que estaba pasando con los sistemas ERP y también lo que empezaba a pasar en términos de gestión de personas, decido o propongo mejor crear una unidad de negocios en Novasoft que hoy en día se denomina Unidad de Negocios de Gestión Humana, que es un área que se especializa en gestionar personas, ¿sí? Cuando tú hablas de gestionar personas, hablas de muchas cosas, ¿no? Porque está el proceso transaccional de la nómina, pero también tienes la administración de talento humano, la seguridad de salud en el trabajo, muchas cosas. Pero me di cuenta que eso iba a ser muy importante en el corto plazo. Y no nos equivocamos porque fíjate que al poco tiempo empiezan a darse unas mega inversiones. SAP compra SuccessFactors, $4.500 millones. Oracle compra Taleo, $3.600 millones. Y así empiezan a pasar cosas donde claramente se nota que
la tecnología para gestión de talento humano iba a ser un negocio muy importante. Entonces, para resumir, Anuel, me inicio en este negocio del lado de quien necesita una solución tecnológica, quien debe implementarla, luego acompañando empresas a que la implementen, luego desarrollamos la unidad de negocio de gestión humana y en eso estamos actualmente. Ya un poquito a nivel personal, soy casado, tengo 2 hijas maravillosas, una esposa igualmente maravillosa, mi hija mayor estudiando ingeniería de sistemas, como siguiendo un poco la línea de la tecnología. Y bueno, hemos logrado construir en Novasoft un equipo de trabajo también maravilloso, con unos profesionales muy competentes, con personas que nos han de verdad ayudado a desarrollar este negocio. Y bueno, también en el camino nos hemos podido encontrar con personas como tú y empresas como Falcon que realmente nos complementan y nos ayudan a ofrecer mejores soluciones. Jorge, una familia maravillosa me has contado y son 2 hijas muy diferentes las dos, ¿no? Sí, son muy diferentes. Totalmente. Ahí es un tema que nos podríamos alargar muchísimo. Bueno, definitivamente yo les advertí que aquí vamos a tener mucha historia y mucho recorrido. ¿Sabes, Jorge? Te conozco desde ya hace varios años y me acabo de enterar que eres ingeniero de sistemas. Yo pensé que eras administrador porque estás al frente hoy en día de la dirección comercial. Ese es un dato que no lo sabía. Pero mira, con todo este recorrido que tú has vivido desde 1988, ¿cómo ha cambiado la gestión humana desde esa época hasta hoy en Colombia? Que es donde lo has podido ver, inclusive que lo has vivido. ¿Cómo ha sido esa transformación? ¿Siempre ha sido una división tan fuerte como hoy en día lo es en las empresas o eso se ha transformado? Ok, bueno, Ana, pues realmente si voy hacia el año 88, 90, las áreas de talento humano no ocupaban una posición relevante en el organigrama. Fíjate que estaban abajo del área administrativa, o sea, no era una unidad que le reportara a la presidencia o la dirección directamente. Es lo primero. Segundo, si lo miramos desde el lado de inversión tecnológica, primero de todo no había mucha oferta de software para el área de recursos humanos, no la había, es la realidad, no la había. Las compañías comenzaban por soluciones tecnológicas orientadas a la producción, orientadas a la contabilidad, orientadas a las operaciones, a la logística, pero recursos humanos no estaba en el panorama. Entonces, lo que veo yo de ese momento es que, primero que todo, la relevancia del director de recursos humanos no es la misma que se tiene hoy en día, hoy es estratégico, absolutamente estratégico. Segundo, no había mucha oferta tecnológica, entonces, pues, ¿qué se hacía? Manejar todo manualmente. Y tercero, se veía como un área más de gasto que de costo. ¿Sí? O sea, como que el área de recursos humanos es un valor que tenemos en el PIG que tiene que ver más con el rubro de los gastos que con el costo o con lo que tú tienes estratégicamente para desarrollar el negocio. Pero eso empieza a cambiar. Eso empieza a cambiar. Para mí el primer momento de cambio es hacia el año 2000, ¿sí? Cuando tú ya empiezas a encontrar que el área de recursos humanos se empieza a evolucionar, se empieza a volver más estratégica, cuando el reto de traer personas empieza a complicarse en las organizaciones, cuando tú ya empiezas a tener competencias nuevas en las personas, cuando tú ya no necesitas contratar por un perfil de académico o por un perfil laboral de experiencia, sino que te empiezas a fijar en los skills de las personas. Entonces ahí empieza el área de recursos humanos a tener nuevas necesidades. Y ya empieza a moverse un poco más. Fíjate que nosotros vimos organizaciones en donde la persona estaba como un jefe de recursos humanos, incluso se utilizaba un término que era muy común, que era jefe de personal. Sí, es correcto. Y eso se usaba muchísimo, jefe de personal. Después ya un director de recursos humanos. Y fíjate que después en organizaciones vamos a tener vicepresidentes de recursos humanos. Y hoy en día están así en muchas organizaciones. Desde el lado tecnológico que vi, el primer proceso transaccional que se cubrió fue la nómina. Porque había que pagar la nómina. O sea, eso iba muy pegado a la parte más administrativa y financiera que la parte estratégica del talento humano. Luego, cuando ya empieza Internet a darnos esa posibilidad de tener soluciones más robustas, tener la disponibilidad de Internet para, por ejemplo, para hacer búsquedas y demás, ahí veo yo que hay un primer cambio, hay un primer momento
y es que las empresas ya empiezan a tener soluciones que les van a cubrir algunos de sus procesos, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer las soluciones de reclutamiento, empiezan a aparecer soluciones que cubren, no sé, pruebas psicotécnicas, ese tipo de cosas. Pero luego cuando ya la nube se vuelve cercana para todos, viene un boom impresionante de soluciones. Y es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que a raíz de la nube, tú ya encuentras suscripciones para todo. Entonces hay aplicaciones para hacer el reclutamiento, hay aplicaciones para hacer evaluación del desempeño, hay aplicaciones para bienestar, hay aplicaciones para beneficios. Y empieza a darse como un ecosistema de soluciones muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte. Pero eso así disperso empieza a generarle problemas a las organizaciones. Entonces tiene otra etapa en donde aparecen soluciones que consolidan todo eso y te ofrecen una solución integral de gestión del talento humano. Entonces, esa ha sido como la historia desde el lado de tecnología, pero fíjate que eso va ligado a la madurez de la gestión del talento en las organizaciones. O sea, tú de nada te sirve o de poco te sirve si tú tienes una tecnología que te permite, no sé, mirar los 360 grados de tu trabajador, cuando tú como empresa no tienes la capacidad de estructurar bien tus cargos, cuando no tienes la capacidad de establecer objetivos adecuadamente, cuando no tienes un buen catálogo de competencias, cuando no tienes unos KPIs bien definidos, pues esa tecnología no te serviría mucho. Pero como eso ha crecido, como esa expertise en las empresas ha madurado, pues hoy en día tenemos clientes tremendamente exigentes, ¿no? Que quieren una tecnología así de robusta, pero es porque tienen procesos también muy maduros. Entonces lo que hemos visto es que es decir, fue un giro total. O sea, realmente fue un cambio muy significativo donde pasamos de temas manuales, de pronto tener poca madurez, a tener hoy día soluciones muy robustas que tener áreas de recursos humanos muy estratégicas. Maravilloso ese recorrido que nos haces, Jorge. Mira cómo pasamos impactando la misma organización, las personas, cómo la tecnología empieza a involucrarse. Y se me viene aquí a la cabeza algo que no hace mucho estaba yo en un evento de tecnología para recursos humanos y había un ingeniero que viene del mundo de las telecomunicaciones. Y eso fue hace meses. Y me decía, estoy aterrado porque estoy viendo este ecosistema de tecnología para recursos humanos muy parecido a lo que fue la tecnología para las telcos hace 20 años. Hoy en día no hay espacio para jugadores pequeños en telcos. Ya encuentras soluciones muy robustas donde lo hacen todo. ¿Tú cómo ves, Jorge, lo que está sucediendo? Y nosotros que estamos en temas de recursos humanos, en el caso de Falcon, con tiempos, Novasoft con muchas otras verticales, no únicamente liquidando la nómina, sino que todas esas otras verticales. ¿Qué tan importante es hacer toda esa integración o todavía hay espacios para otras compañías que se especialicen en ciertas cosas, por decir algo, unas haciendo reclutamiento, otros haciendo capacitación, otros haciendo temas de billeteras virtuales? ¿Cómo crees que va a evolucionar todo esto y estratégicamente qué sería lo adecuado para compañías como Novasoft o como Falcon o cualquier otra compañía que está en este sector, que se enfoque en ciertas verticales o que haga esa integración? Bueno, mira, si se lo preguntáramos a un vicepresidente de recursos humanos, lo que él va a preferir es que tener una solución que cubra absolutamente todo. Pero eso es un poco difícil en este momento, o bastante difícil en este momento, ¿no? Porque siempre cuando te hablan de integraciones, como que eso hace un poco más complicado el proceso. Y cuando estamos hablando de una organización que está en diferentes países, ¿sí? Que necesita consolidar, que necesita tener una visión muy global, pues cuando tienen diferentes productos, diferentes tecnologías, puede ser un reto. Pero indudablemente, las grandes compañías siempre quisieran tener mayor cobertura. Fíjate que, por ejemplo, nosotros como Novasoft y ahora como Senior, tenemos una solución con una cobertura de funcionario importante, pero no lo hacemos todo. Ahora, cada vez que tenemos oportunidad de adquirir una compañía que hace algo de lo que no tenemos, la adquirimos. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Prefiero manera de ir a desarrollar. Claro, porque cuando ya tienes porque es que no es solamente el construir código, hacer una solución, sino es el expertise de lo que estás manejando, ¿no? Entonces,
Para Senior ha sido una estrategia de poder complementar la solución, tener una cobertura mayor y ofrecerle al cliente una solución lo más integrada posible. Sin embargo, insisto, no va a ser posible tenerlo todo en una misma plataforma por diferentes razones. A veces porque ciertos componentes de tu ecosistema implican un expertise que tú no tienes. Y mientras lo desarrollas eso toma tiempo, porque es mejor no te integras con alguien que ya lo tenga y lo haga bien. Otra razón es porque a veces tienes que cumplir requerimientos normativos de país. Cuando en el caso nuestro y tenemos clientes que son regionales, oye, es que en Perú eso se maneja de esta forma, no es lo mismo que en Colombia, no es lo mismo que en Guatemala, entonces necesitas ir con partners locales también a complementar tu solución. Entonces yo creo que hay que trabajar estratégicamente, Anoris, en construir un ecosistema que le agregue valor al cliente. ¿Sí? Si yo puedo llegar al cliente y decirle, mira, te puedo ofrecer esto, todo esto, no importa que no todo sea del mismo fabricante, pero te garantizo que está bien acoplado, te garantizo que funciona realmente bien, te garantizo que tiene el mismo nivel de seguridad de la información, etcétera, etcétera. Eso es una buena solución para el cliente. Y yo creo que con eso vamos a convivir permanentemente. O sea, no creo que sea algo que se va a acabar porque es muy difícil. Además que mira, cada día hay mayor microespecialización, ¿cierto? Entonces fíjate, te voy a poner el ejemplo de pruebas psicotécnicas. Oye, una plataforma de pruebas psicotécnicas, ¿sí? Pues primero cubrir unas pruebas generales, después ya empieza a entrar en un tema de especificidad. Oye, pruebas psicotécnicas para comerciales o para directivos o para no sé qué. Y así se va especializando, en microespecializando, en donde yo creo que a futuro vamos a tener aún más proveedores haciendo cosas más específicas. Y en la medida en que la nube siga procesando, que la inteligencia artificial se siga desarrollando, seguramente eso va a hacer que aparezcan nuevas soluciones. Y lo que debemos tener, o por lo menos así lo vemos nosotros, es capacidad de integrarnos con todo eso. Así que yo creo que para subir, que ese ecosistema se va a mantener y van a seguir apareciendo soluciones que seguramente van a resolver algo de manera muy asertiva y que lo mejor será integrarnos. Bueno, para todos esos emprendedores es una muy buena noticia, los que nos están escuchando al otro lado, es que hay mucha oportunidad para emprender en tecnología para recursos humanos. Y pues nos lo dice un experto, Jorge, que lleva muchos años metido en todo esto de la gestión de los recursos humanos. Jorge, yo voy a ir saltando de un lado a otro. Tú mencionas a Senior, no lo quiero dejar de tratar porque es un ejemplo espectacular cómo entran a ser parte de una gran compañía. De pronto, aquí en Colombia, Senior no nos suene mucho, nos puede sonar un SAP, pero podríamos decir que son tan fuertes como un SAP en Brasil, que es una empresa muy grande. ¿Cómo ha sido esa llegada de Senior a Nuasoft, a una compañía colombiana que no ha nacido con todos estos modelos de startups y de crecer? O sea, llevan muchos años en el mercado donde han crecido orgánicamente y llega Senior y hoy en día ustedes son parte de Senior. ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuéntanos algo que nos puedas compartir al respecto. Bueno, pues mira, ese proceso inició en el año 2019 aproximadamente. Senior definió estratégicamente que debía salir de Brasil. Era una empresa concentrada en Brasil, pero decidió incurrir en el mercado internacional y la primera decisión que tomaron es que ese mercado internacional iba a ser Latinoamérica, ¿sí? No de Europa, no Estados Unidos, sino Latinoamérica. Hacer un proceso de definición de por qué país comenzamos. Imagínate, tenemos 22, 23 países de Latinoamérica. Después de estudios muy rigurosos, decide que sea Colombia, por posición geográfica, por afinidad cultural, bueno, con muchos factores. Y luego en Colombia empiezan una búsqueda de compañías, porque su estrategia no fue, me establezco en Colombia y creo una empresa y empiezo a desarrollar el mercado, sino no, vamos a aprovechar el contribuir que tenga una compañía ya establecida, que tenga afinidad con Senior y que pueda servir como un hub para la expansión en Latinoamérica. Entonces, nace por ahí, en el 2021 se consolida. Hay una serie de coincidencias de verdad que llaman mucho la atención en esta inversión de Senior. Y es que, por ejemplo, Nuasoft y Senior se fundaron el mismo año. Ah, mira. El número de socios fundadores era el mismo en ambas compañías.
ambas compañías enfocadas en la parte de RP y en la parte de talento humano, ambas con una fortaleza en la tecnología para gestión de personas. Bueno, y muy bien más, digamos, afinidades que hace que se haya generado un match de manera muy rápida, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué se fija Senior en una compañía como Novasoft? Primero que todo, pues, por esos factores que mencioné. Y segundo, porque en la visión de negocio compartíamos varias cosas. Novasoft tenía ya una participación importante en temas de nómina en Colombia, ya había iniciado su proceso con ellas en el Ecuador, con Perú, había empezado algunos procesos, y eso pues hacía match con lo que quería Senior de tener una compañía que le permitiera expandirse por la región. Segundo, aunque nosotros ya habíamos construido una solución para gestión de talento humano, haciendo el benchmark con Senior, lo que encontramos es que Senior nos iba a aportar muchísimo, tanto desde el lado tecnológico como desde el lado funcional, entonces podríamos llegar al mercado con una solución mucho más robusta. Entonces empezamos ese proceso de transferir esa tecnología, de localizar productos y tenerlos disponibles para el mercado colombiano. También, si lo miras desde el lado del negocio, pues fue una oportunidad de mejorar toda la gestión de la compañía, cambiar un poco la cultura, como de ser una compañía local a ser una compañía ya con visión internacional, de tener una planeación más profunda, de tener unos presupuestos más establecidos, tener metas más claras y obviamente con una supervisión permanente de que esos objetivos se cumplan. Entonces, esa ha sido nuestra experiencia. Hemos cumplido 4 años de la mano de Senior y nuestros ingresos en estos 4 años se han multiplicado por 2. Espectacular, Jorge. Ajá. Qué bueno y qué generosidad al compartirnos toda esta información. Para muchos emprendedores, empresarios, hay muchos caminos para el crecimiento. Y este es uno poco conocido por nosotros, las compañías latinoamericanas. Y mira cómo ha generado todo este valor. No quería dejar de lado lo de Senior, pero me voy a volver a la parte del ecosistema. Y de verdad que Novasoft, tú ingresas a la página de Novasoft y entras a la parte de partners y ahí hay un nivel de aliados bien interesantes que complementan toda la solución de Novasoft. O sea, lo que estás mencionando acá realmente no únicamente lo dicen, sino que lo predican, y en Novasoft hay mucho interés por fortalecer el ecosistema. ¿Cómo lo vienen haciendo y cómo crees que se pueda seguir fortaleciendo esa parte? Que dicho sea de paso, Falcon hace parte de esos aliados que hoy en día tenemos con Novasoft. ¿Cómo lo ves y cómo es esa estrategia de seguirlo fortaleciendo? Bueno, pues mira, lo primero es que está claro para nosotros que son empresas que necesitamos, es decir, que nos ayudan a agregarle valor a nuestro cliente y tiene que ver con nuestra estrategia de negocio, ¿de acuerdo? Entonces son aliados que realmente nos ayudan a fortalecer nuestra propuesta de valor. Hay una premisa y es que estas relaciones deben ser un gana-gana. O sea, me parece que esto no funciona cuando yo digo, mira, es que cuando te necesite, cuento contigo. Mientras no te necesite, no cuento contigo. No, tenemos que trabajar proactivamente para que eso sea negocio para ambos. O sea, si tú me puedes ayudar a mejorar mi propuesta de valor, me puedes ayudar a que sigamos a nuevas oportunidades, pues debemos trabajar con esa visión. No simplemente de que sea algo reactivo de que, oye, si me necesitan, si me ve algo que tú tienes, yo te llamo. Es algo que a mí me parece muy importante, porque si no hay alianza, ¿no? Si no simplemente tienes ahí un contrato de pronto de distribución firmado y se quedó en eso. Entonces creo que es bien importante que se trabaje conjuntamente, ¿sí? Que realmente se entienda el valor que nos está dando ese aliado, que también empecemos a trabajar juntos como ecosistema. Oye, es que tú vas por acá, yo voy por acá, tu target es el mismo, pues ¿por qué no tratamos de llegar juntos a ese target con algo más valioso que hacer intentos independientes? Entonces, pues para Novasoft es importante este ecosistema. Procuramos que en cada tema trabajemos con una sola compañía, ¿sí? Es decir, en el caso de Provel, que es especialista en todo el tema de turnos, control de asistencia, etcétera, pues trabajemos profundamente ahí, integremos lo mejor en las soluciones
para que tengamos una propuesta que sea interesante para el cliente, pero que también nos ayude a crecer a los dos. Entonces, esa es una premisa. Lo segundo es que tiene que ser un negocio pues, rentable para ambas partes. No se trata de que yo en algún momento pueda obtener un beneficio muy alto, pero mi partner no lo tenga. Tiene que ser como atractivo para los dos. Eso genera compromiso, eso genera también interés en seguir mejorando lo que haya que mejorar, sea en lo tecnológico, sea en la relación de negocio, sea en la propuesta de valor. Entonces, es para nosotros algo estratégico. O sea, no es un tema de casualidad o un tema de ocasional, sino es algo de trabajar juntos y crecer como ecosistema. Lo decía hace un momento en otra pregunta que tú hacías, y es que siempre el cliente va a preferir tener una única relación de negocios, ¿sí? El cliente es natural que lo quiera así. Oye, si yo encuentro a alguien que me ofrezca más cosas de las que necesito y tenga que ir a buscar menos, eso siempre lo va a preferir. Y cada vez lo vemos más, tanto a nivel local como a nivel regional. ¿Sí? Las empresas están tratando de simplificar ese consumo de tecnología, el pasar de múltiples proveedores a tener pocos proveedores consolidados y relaciones de largo plazo muy fuertes. Y en eso, pues el ecosistema es muy valioso. Excelente, Jorge. Mira que, y lo que se le aporta al cliente, por ejemplo, en esa integración que hoy en día hemos logrado entre Falcon y Novasoft, es impresionante porque cuando hacen una alta en Novasoft, ya esa alta la tienes en el otro sistema, igual una baja. La información que se genera acá de novedades, de cálculo de tiempos, pasa automáticamente a Novasoft. Y cuando no hay esa manualidad, lo que se logra es espectacular. Mira que inclusive hoy en día ustedes se pueden integrar con muchos sistemas de manera offline a través de archivos planos y no termina siendo lo mismo. Para poder desarrollar este tipo de integraciones a muy alto nivel, se necesita una muy buena relación entre empresas y es algo que deberíamos de animar a todo el ecosistema en general a que lo hagan, porque a veces es muy difícil lograr ese diálogo. Jorge, hay un punto que yo quiero pues pasar y aprovechar y tocarlo, y es ya mirando lo del día a día en Colombia. Tenemos unos retos importantes, hay cambios de legislación, hay cambios normativos, nueva reforma laboral, venimos en una gradualidad bajando horas, hay un cambio en lo que tiene que ver con las horas en la jornada nocturna. ¿Cómo han estado afrontando todo este tipo de retos y hacia el cliente cómo se ha visto reflejado esto? Bueno, pues el tema normativo es muy dinámico en Colombia y en los países en donde nos encontramos, donde tenemos localización. Estamos ahorita Perú, México. Estamos Perú, Ecuador, México, Honduras, Guatemala, Costa Rica. Excelente. Y estamos construyendo, bueno, en Roma queremos cubrir todos los países de Latinoamérica. Bien. Entonces el tema normativo es un reto, realmente es un reto porque tenemos dos cosas. Uno, el tipo de normas que se crean, ¿sí? O que se modifican. Y la segunda es el tiempo que tenemos para implementarlas, ¿sí? Entonces, puede venir un cambio de una magnitud alta, de una magnitud importante, y además tienes poco tiempo para habilitar. Seguramente tienes en la memoria que en las últimas reformas tributarias se suelen aprobar en la última semana de diciembre o hacia muy cerca al fin de año, y empiezan a regir el 1 de enero. Pues eso para las compañías de tecnología es bien complejo, que cuando tú dices, oye, cambia las reglas del juego a partir de la otra semana, cuando tú tienes una compañía estructurada con un tamaño como la nuestra, con un volumen de clientes como la nuestra, y cuando tienes unas metodologías de desarrollo y tienes un aseguramiento de calidad de desarrollo, pues eso tú no lo puedes improvisar de un día para otro. Tienes que hacer un proceso estructurado, pero igual tienes que ir lo más rápido posible que se necesite para estar listos en el mercado. Entonces, esos cambios normativos para nosotros, lo que hemos encontrado es que debemos anticiparnos. Si vemos que el gobierno está empezando a hablar de una reforma pensional, ya tenemos que empezar a entender qué es lo que quiere el gobierno, qué es lo que está viendo, hacia dónde, qué podría cambiar, cómo nos impacta. Y algo que hemos hecho junto con eso es irle contando a nuestros clientes qué va a pasar. Miren, hasta el momento se está diciendo esto.
Entonces, eso nos podría impactar así, pero no se ha decidido nada, ¿sí? Es lo que está pasando. Entonces, con nuestro equipo de asesores legales, que de acuerdo con cada país, pues son diferentes firmas, lo que tratamos es de anticiparnos a esos cambios, irlos comprendiendo desde antes de que se hagan una realidad, irle contando al mercado, ir formando nuestro equipo, de tal manera que cuando ya sea una decisión, estemos muy preparados para asumirlo. Luego de que ya se da el cambio, ¿qué hacemos? Todo lo que tiene que ver a nivel de producto, a nivel de formación de nuestros equipos, y rápidamente comunicarle al mercado cómo quedó, cuándo está disponible y de qué manera vamos a hacer la distribución correspondiente. Pero es un reto, por lo que te digo, mira, a veces el tiempo es muy corto, a veces los cambios salen al mercado, salen las normas con una cantidad de ambigüedades. Hoy, casi 4 años después de implementar la nómina electrónica en Colombia, todavía hay preguntas que nadie ha podido responder. La DIAN no responde, ambigüedad. Entonces, ¿qué nos toca empezar a crear en la tecnología? Caminos. Si usted lo ve de una manera, tome ese camino; si lo ve de esta manera, tome otro camino y evolucione, porque son preguntas que se quedan un poco sin respuesta. Mencionaste algo interesante, que es lo de los caminos. Nos toca hacerlo quienes desarrollamos tecnología. En alguna etapa de la compañía, nosotros leíamos las normas y las interpretábamos y íbamos a discutir con abogados. Entonces tomamos la decisión de que no vamos a discutir con posiciones legales. Ajá. Simplemente lo que tú interpretas, nosotros tenemos que hacerlo. Y eso es lo que nos toca hacer desde este lado, ¿cierto? Y es lo que yo entendería, Jorge, que también hacen en Novasol. Porque no, un abogado te dice, no, mira, es que para mí la interpretación es esta. Y tú no puedes sustentar tu posición. Imagínate, Anuel, que hemos tenido situaciones en donde el Ministerio de Trabajo ha generado un concepto escrito sobre el mismo tema con posiciones diferentes. Imagina. Es un tema bien complicado porque es que es interpretativo. Entonces, a eso también hay que darle un contexto, ¿no? Cuando a ti te piden dar una opinión en algún momento dado, puede ser que un año después ese contexto haya cambiado en algo y haga que tu opinión sea diferente. O cuando tú ya involucras las casuísticas propias de un negocio, ¿sí? Porque cuando un asesor legal te da una respuesta, te da un concepto legal, pues también se fija cuál es tu negocio y cuál es el impacto para tu negocio. Entonces, eso nos ha ocurrido. Entonces, indudablemente, lo mejor es dejar caminos y que la responsabilidad o la decisión mejor esté en manos de quien está basándose en el concepto A o en el concepto B. Pero pasa mucho. Y mira, nosotros, como compañía de 38 años en el mercado, trabajando temas, en el caso de nómina, 36 años, ¿sí? Y hay cosas que están desde ese momento. Y ocurre que a veces se presentan en ciertos proyectos interpretaciones que son nuevas. Oye, pero es que esto ya lo están usando miles de compañías, es la buena práctica. No, pero acá lo hacemos de esa manera, por eso y eso. Y pasa. Y sigue pasando. Y eso nos pasa en Colombia y en todos los países de Latinoamérica. Que la norma no cierra completamente, deja un espacio como para que haya una interpretación. Y a veces, pues, la interpretación puede ser también una conveniencia, ¿no? Claro, por acá nos sentimos más tranquilos. Algo que sí ocurre todo el tiempo, Anuel, es que la favorabilidad por el empleado, ¿no? O sea, si esto favorece al empleado, o si esto, digamos que evita que de pronto una pérdida para el empleado o que se esté de alguna manera afectando, siempre tomamos ese camino siempre cabe. Mira, ve pensando en un ejemplo, ¿no? Pues vete pensando en un ejemplo. Yo veo alguno que se me ocurre ahora. La norma te dice claramente, si tu jornada son 8 horas y tú te extiendes 1 hora, pues esa hora es extra. Eso dice la norma. Pero también encontramos empresas que dicen, mira, tú en la semana tienes que cubrir las, digamos, 44 horas que estamos ahora en la jornada de 44 horas a la semana. Entonces me puedes haber hecho 1 hora o 2 horas extras hoy, pero en la semana no me cumpliste ni siquiera 38 horas. Entonces no te pago esas extras. Entonces hay unos que liquidan por grupo, donde te miran toda la semana, y si me cumpliste las 44 te pago esas extras, pero hay otras que dicen, no, si en este día me hiciste extras, yo te las pago, independientemente que los otros días no me hayas cumplido la jornada, y lo que hago de pronto es castigar o
hacer alguna deducción. Es una que se me ocurre ahora. ¿Se te ocurre una, Jorge? Una de esas interpretaciones. Bueno, mira, por ejemplo, cuando tú trabajas de lunes a viernes y sales a vacaciones y el día sábado te lo cuentan como vacaciones. Porque es un día hábil, o sea, no es un festivo, ¿sí? Y la jornada laboral te permite definirla entre el lunes y el sábado. Es cierto. Entonces, el sábado es un día hábil. Que por nuestra jornada ordinaria tú cumples las horas de lunes a viernes, pero el sábado es un día hábil. Entonces, te lo cuento como si fuera un día disfrutado de vacaciones. Ese es un ejemplo en donde, bueno, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, porque pues si yo trabajo lunes a viernes, pues mis días de vacaciones son de lunes a viernes. Pero no, es que el sábado es un día hábil que tú no trabajas. Pero si vas a vacaciones, sí lo disfrutas. Ese es un caso interesante. Ahí ya nos metimos en el tema legal y mira qué interesante, pero ahí dejamos todo lo que nos enfrentamos cuando estamos implementando un proyecto. Esos son dos ejemplos sencillos y aquí nos podemos quedar horas y horas hablando del tema. Sí, muchas casuísticas. Es muchas. Jorge, voy a tocar un tema un poquito delicado y tú verás, o sea, no vamos a mencionar empresas, pero démosles como unas indicaciones o una luz a los gerentes que nos están escuchando. ¿Qué tipo de fraudes han logrado ustedes detectar con la implementación de Nubasoft en compañías y que herramientas como estas, que a lo largo de toda esta historia nos puedas compartir alguna de esas fraudes que típicamente se generan en áreas de recursos humanos? Ok, bueno, hay unas relacionadas con la gestión como tal de la nómina, ¿sí? Cuando tú de pronto dejas como muy abierto el uso de la plataforma, una de las características que tiene nuestra tecnología es poder segregar funciones, poder tener niveles de acceso, poder generar alertas de cambios sensibles, por ejemplo, cuando alguien cambia un salario, cuando alguien cambia algo que podría hacer que el cálculo de nómina cambie, ¿sí? Ahí digamos que la buena práctica es tener buenos controles. Pero ¿qué ocurre en las compañías? Pues que a veces esos controles no se implementan o no se les da la importancia que tienen. ¿Y cuáles son las sorpresas que encontramos en algunos proyectos? Por ejemplo, que se ingresen novedades que no son verdaderas del negocio. No sé, cuando tú le colocas el pago adicional a una persona que realmente tiene, se puede forrar el dinero. Otra que de pronto alguna novedad que suele ser recurrente, entonces que tú digas, bueno, esa novedad es recurrente, entonces cuando ya deja de aplicarse, no se quite y se siga generando esa recurrencia, ¿sí? Entonces empiezas a ver que por allí se está yendo. En empresas con mucha rotación nos ha pasado no sé si has escuchado el término por empleados fantasma, ¿no? O sea, no está en la nómina y le siguen pagando, pero él está pagando a alguien. No, incluso a veces hasta parece contratado de jefe, pero no está realmente en la nómina. Esto sobre todo con empresas que le prestan servicio a terceros, ¿no? Y que tienen rotación muy alta, imagínate los datos temporales. Y compañías como esta en donde hay un movimiento muy grande y empezamos a tener empleados fantasma. Hay otro tipo de fraude que lo hemos visto en varias oportunidades y es cuando tú no puedes asegurar. En la mayoría de países los pagos de la nómina se hacen a través de planos, de archivos planos. Y son muy vulnerables porque alguien los podría editar, podría cambiar valores. Entonces imagínate que yo logro tener acceso y te resto a ti 100,000 pesos y me los coloco yo. Mira, pero resulta que no te quité solamente a ti, le quité a 10. No, y lo compenso con lo mío. Entonces es un error dificilísimo porque el total de la nómina no se alteró, no se cambió, pero la distribución sí. Y por ahí se fuga dinero. Bueno, han sido situaciones como esa, ¿no? Realmente a veces uno encuentra que ciertos huecos de seguridad los pueden explotar de manera muy fuerte algunas personas, desafortunadamente. Entonces acá la alternativa es todos esos controles que me brinda la tecnología, ponerlos en práctica, ¿sí?
segregar funciones es súper clave. Para nosotros, esto de que la persona sea el que ingresa las novedades, el que calcula la nómina y el que la paga no es una buena práctica. Sí, independiente del tamaño de la compañía, no es una buena práctica. Al menos distribuya esto, al menos deje el último paso en un nivel diferente para que haya alguna verificación. Todas las alertas que se puedan incorporar, bienvenidas, porque es que la nómina tiene un ciclo muy corto. La nómina es cada 2 semanas. Sí, cada mes. Tú no puedes ahí dejar, digamos, que ciertos eventos se estén dando para dejarlos para revisar un mes o 2 meses después, ya es tarde. O sea, ya, si desafortunadamente hubo esa mala fe de quien opera y se incurrió en esa situación, pues ya 1 o 2 meses después es demasiado tarde. Entonces, todos los controles que puedas tener completamente en línea, que te notifique, que notifique a alguien, es algo que deberías implementar. Ahora, eso en la parte de nómina, ¿no? Ya hay otro tipo de, digamos, de procesos en talento humano en donde puedes tener otro tipo de problemas. Fíjate cuando administras, por ejemplo, dotaciones. Entonces, se terminan entregando dotaciones que no corresponden, ¿sí? O entregando elementos que no corresponden al cargo que se está entregando. Y no por un error operativo, que en toda compañía pasa, ¿no? Sino cuando ya tú ves que fue de pronto algo que está explotando en una persona donde cree que ahí puede haber un beneficio y empieza a usar. Entonces hay que tener controles y todo. Importantísimo. Mira, Jorge, estamos muy obsesionados con la productividad y aportar a la productividad de las compañías latinoamericanas. Y está demostrado que en Latinoamérica somos improductivos. Y yo pienso que parte de esa improductividad está por ahí. Hay mucho fraude y que hay que seguir mejorando. Y gracias por compartirnos esos tips y esos hacks, porque de verdad que son muy valiosos. Mira que a mí se me ocurre uno que nos ha pasado, son muchos, pero uno muy sencillo. Implementamos un cliente muy grande, disperso en diferentes zonas, y en el proceso de implementación la sede central viajó a otra ciudad para socializar la implementación del sistema, que ahorita iban a marcar biométricamente, y se dieron cuenta que a las 7 de la noche todos los funcionarios de la planta, pese a que seguían laborando, iban y marcaban, y después seguían laborando. Entonces dijeron, bueno, pero ¿por qué vienen y marcan? Ah, no, porque el jefe nos dice que a las 7 hay que marcar. ¿Y qué pasa a las 9 cuando se van? Ah, no, ya no hay necesidad de marcar. Pues resulta que estaban trabajando 2 horas extras que no le estaban pagando, pero esa sede era muy productiva. Entonces el bono se lo estaba ganando el director de esa sede. Entonces, mira, estaba defraudando las horas de más de trabajo de su gente. La empresa estaba dispuesta a pagar, pero pues simplemente el director se estaba quedando con todo ese beneficio. Y así podríamos estar mencionando muchísimos más, por mencionar uno de esos. Jorge, vamos llegando al final de nuestro episodio, pero yo sí quiero que nos cuentes un poco cuáles son los planes de Novasoft para lo que viene de este 2026 y cómo ves el panorama general de todo el movimiento de personal, de recursos humanos, de generación de empleo, desde tu punto de vista como empresa proveedora de software para recursos humanos. Bueno, pues Álvaro, mira, a nivel de proyectos de la organización, seguimos, si lo miro como senior, Senior tiene una meta de crecimiento muy, muy ambiciosa para el 2032, llegar a ser una compañía de $1 billón en facturación. Esto, pues, $1 billón en facturación. Esto pues se consigue una parte orgánicamente, otra parte de adquisiciones. Todas las adquisiciones de Senior son... Hoy en día es una compañía más o menos de 300 mil millones, podríamos decir. De 300 millones de dólares. 300 millones de dólares. Millones de dólares. Un poco más. Entonces, hay un reto de crecimiento vía orgánico y también inorgánico, con adquisiciones estratégicas que permitan o consolidar mercado. Es decir, cuando compras compañías que hacen algo que tú ya estás cubriendo, pero que te permitan consolidar mercado, o con soluciones complementarias, como mencionamos cuando hablamos del ecosistema.
Ya para nosotros, para Novasoft, hay un reto de aumentar los ingresos en la región, aumentar más los ingresos de fuera de Colombia, posicionar las soluciones que hemos apropiado de Senio en la región. Tenemos, imagínate que en Brasil procesamos alrededor de 8 millones de personas en las soluciones de eso. 8 millones de personas. Francisco, ¿cuánto es la fuerza laboral en Colombia? ¿Tienes ese dato? Más o menos el trabajo formal en Colombia. Bueno, mira, se supone que hay 22 a 23 millones de personas y con edad de trabajar, sí, en edad de trabajar. Y de esta la formalidad es del 45%. Entonces, si tú haces la relación, tienes más o menos 9 millones de personas tienen un contrato formal, tienen un contrato de trabajo. Podemos decir que lo que hace Senior en Brasil es casi cubrir toda la fuerza laboral de Colombia. Sí, esa cuenta estaba muy bien. Entonces, pues nosotros como compañía crecer en Latinoamérica, también tener una cobertura de solución integral, eso sigue siendo parte de la estrategia. Hay unos elementos particulares como la autogestión, la automatización, la apropiación de la IA, que están dentro de nuestra roadmap. Tenemos que a las organizaciones brindarles cada vez más capacidades, ¿sí? Porque el tema de talento humano se convirtió en un tema de oportunidad. Fíjate que hoy en día tú estás compitiendo por el talento humano en el mercado. Cuando tú sales a buscar talento humano, estás compitiendo, ya no sabes con cuentos. O sea, esa persona puede estar en muchos procesos. Tienes que ser muy eficiente, tienes que hacer las cosas de manera muy rápida y muy segura para que traigas a las personas. Pero ya no solamente es traerlas por el cumplimiento de unos requisitos de experiencia o de formación, sino también tienes que mirar el match cultural, ¿no? Oye, esa persona, no voy a perder, que a veces la persona es idónea desde el punto de vista de requisitos, pero no hace match con la cultura y termina yéndose. Entonces perdiste el esfuerzo. Entonces también tienes que hacer ese match. Entonces, ¿cómo hacemos para darle capacidades a las empresas para que logren hacer todo eso de una manera apropiada? ¿Sí? Entonces ahí estamos trabajando para eso. Tenemos un reto, mira, todos los países de Latinoamérica tienen un nivel de informalidad muy alto. Y lo que desafortunadamente vemos es que algunas medidas de los gobiernos pues hacen que esa informalidad se aumente, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, en Colombia tienes un aumento de salario mínimo desmedido, pues eso que hace que muchos microempresarios que pueden tener 2 o 3 empleados terminen yéndose a la informalidad, ¿sí? Eso te sube las cotizaciones a la seguridad social, te impactan muchas cosas, entonces eso genera informalidad y obviamente eso va en detrimento también de nuestro negocio, en el sentido de que sí. Todas esas, imagínate que fueran 22 millones de personas con contratos formales. No solamente el impacto que eso genera en términos de bienestar, de sostenibilidad del sistema de seguridad de salud, el sistema de seguridad social, así es, sino que además, pues obviamente todas estas soluciones tecnológicas que tenemos para talento humano venden una aplicación mucho más amplia. Entonces ahí nos preocupa un poco ese tema de decisiones de gobierno que a veces son muy populistas, que de pronto simplemente quieren resolver un tema de muy corto plazo, pero no miran estructuralmente qué pasa. Ahora, si miro la región, pues yo lo que veo es que Latinoamérica tiene una gran oportunidad. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, nos cuesta trabajo dar el paso adelante, pero en este momento en Latinoamérica tenemos economías que van creciendo. Mira, fíjate el caso de Perú, es una economía que va creciendo a un buen ritmo. Sí, como que medio inmune al tema político, ¿no? Sí, que sí, leía un análisis en donde sí, por acá están pasando cosas políticas, han cambiado presidentes, ¿verdad? Pero la economía va bien, ¿sí? Y eso lo encuentras en varios países de la región que tienen un potencial muy alto. Y algo que me encanta de esto último que está pasando principalmente con la inteligencia artificial, Anwar, es que ya se está cerrando esa brecha. Fíjate que cuando comienza Internet, pues, la cosa fue el desarrollo en Europa y en Estados Unidos y muy diferente en Colombia. O sea, fueron tecnologías que se fueron apropiando con mucho más tiempo, ¿sí? Mientras se creaba infraestructura, mientras se creaban capacidades, mientras los precios bajaban. Pero en IA no está haciendo así. En IA, algo que salió hoy, lo tienes tú para Europa, para Estados Unidos, para Colombia. El precio te cuesta los mismos $10 allá o acá. O sea, puedes apropiar más. Eso lo estamos viendo como una gran ventaja, porque obviamente nos da una cantidad de oportunidades en lo que tiene que ver con la construcción de nuestra tecnología, pero también nos da muchas posibilidades de apropiación temprana y apropiación rápida. Entonces,
Son algunos de los frentes en los que estamos trabajando para el año 2026, 2027. Tenemos unos retos de crecimiento importantes y yo creo que hay condiciones para cumplirlos, incluso para superarlos. Bueno, Jorge, difícil no mencionar en el Novasoft Summit, es que es el evento que tienen ustedes para los clientes. ¿Cuál es el evento máximo que manejan ustedes para los clientes al año? Experience. El Novasoft Experience. Sí. Excelente. Sí, yo estuve en una charla que se dio sobre IA y todo lo que tiene que ver con el proceso de reclutamiento. Es un tema amplio. También he conocido modelos y empresas dedicadas, por ejemplo, si estás reclutando para estas grandes cadenas estilo Burger King, McDonald's, Subway, pues es un talento que a su vez todas estas empresas están compitiendo por un talento muy reducido o por un tipo de trabajadores muy reducidos y son desarrollos que son muy enfocados a poder atraer ese tipo de talentos y así hay muchos ejemplos. Hay muchos retos en esa parte, estoy de acuerdo. Espectacular el recorrido que nos has hecho y toda la información que nos has compartido. No quiero dejar un tema de lado para dar un panorama general a todos estos empresarios que hoy en día tienen sus empresas, unas pequeñas, otras un poco más grandes. No sé si te has encontrado, Jorge, empresas relativamente que uno dice 200, 300 personas y que manejan la nómina con Excel. Y uno se queda aterrado. Yo he llegado a compañías que lo manejan, que controlan la asistencia con lo que apunta el vigilante a la entrada. Entonces uno dice, eso no puede estar pasando hoy en día. ¿Qué tipo de cliente es el que debería estar atendido por Novasoft? ¿Y qué cliente es el que puede estar manejando con otro tipo de software, otro tipo de soluciones, una solución automatizada de nómina? Bueno, pues mira, desde nuestra estrategia de negocio, algo que definimos desde un comienzo y hemos mantenido es que nuestra tecnología fuera totalmente escalable. Ok, que le sirva a una compañía que tiene 2 o 3 trabajadores, pero que también le sirva a la que tiene 50,000 trabajadores. Ok, ¿de acuerdo? Entonces, eso estuvo dentro de nuestra modelo de negocio, tener una solución escalable. Pero insisto, Álvaro, en que la tecnología, claro, te ayuda, pero tú debes tener unos procesos maduros. Y a veces ocurre que en procesos como la nómina, que es muy transaccional, pues no tienes un proceso maduro. Entonces, no tienes buenas prácticas, ¿cierto? Entonces, terminas haciendo cosas muy manualmente, que parece que haciéndolo así está bien. Y la verdad, a mí me parece hasta irresponsable, Amor, que tú decías realizar un proceso de nómina. No importa con qué software lo hagas, pero que decidas correr el riesgo de hacerlo manualmente. Porque es que el proceso de nómina es un proceso intensivo en cálculos, ¿sí? Pero no cálculos lineales. O sea, esto no es A más B, ¿no? Cuando tú te enfrentas a una normativa como la de la Seguridad Social en Colombia, en donde si tú ganas menos de 4 salarios mínimos pasan unas cosas, si ganas entre 4 y 25 pasan otras cosas, si ganas más de 25 pasan otras cosas. Si tu ingreso total del mes es menor a un salario mínimo, pasan otras cosas. Es decir, hay tantas variables introducidas en el proceso que a mí sinceramente parece irresponsable dejar eso como a la habilidad de una persona, ¿sí? De que haga un cálculo en un Excel, de que monte una fórmula bien hecha. Imagínate el impacto que puede tener que se equivoque haciendo una fórmula en el Excel, ¿sí? Que te quede mal. Eso puede significar que estás haciendo un cálculo equivocado, que estás pagando mal una seguridad social, que le estás pagando al empleado lo que no es, que le estás descontando más de la cuenta. Eso te da un montón de problemas. Entonces, nuestra tecnología está disponible para cualquier tamaño de compañía y de hecho tenemos clientes de 2 o 3 empleados, pero también tenemos empresas muy grandes de 45,000, 50,000 empleados. Ahora, el proceso de nómina hay que entenderlo que no es solamente calcular lo que le voy a pagar a un trabajador en una quincena, en un mes. Esa es nómina. O sea, esa es una pequeña parte del proceso, pero tú primero tienes que asegurar la contratación. O sea, que esos contratos en esas condiciones que los estableciste queden bien definidos para que luego cuando le vayamos a pagar la nómina a esas personas cumpla todo a lo que te comprometiste, ¿no?
si tienes alguna bonificación, si tienes algún beneficio, alguna cosa, eso nace de una buena definición de contrato. Luego tienes un proceso de apropiar novedades, porque esas novedades pueden provenir de un sistema como Falcon que te dice, oye, mira, esto pasó con la asistencia y acá hay que pagar, reconocer unas horas extras, aquí hay que aplicar unos retardos. Eso es parte de lo que apropiamos para el proceso. Si tienes, no sé, una actividad comercial y esa actividad comercial te genera comisiones, bonificaciones para la fuerza de ventas, eso también entra en la nómina. Libranzas, préstamos. Libranzas, préstamos, todo. Entonces, eso lo tienes que apropiar. Y luego de que tienes todo eso es que haces un cálculo de la nómina. Pero cuando terminas de calcular la nómina, luego siguen otra cantidad de cosas, porque tienes que pagarla y tienes que pagarla bien. ¿Sí? Tienes que hacer la nómina electrónica, tienes que generar las planillas de seguridad social, tienes que llevar eso a la contabilidad, tienes que llevar eso al sistema de presupuesto. Bueno, eso implica una cantidad de actividades. Entonces no solamente es el Excel que te hace un A más B. No es solamente eso, es todo lo que tienes que hacer de ahí para adelante. Y ahora algo muy importante que nos pasa en todos los países de Latinoamérica, y es que tenemos una obligatoriedad de retener registros y de garantizar trazabilidad. Pues fíjate que en Colombia por lo menos la nómina electrónica hay que retenerla 5 años. Entonces si haces eso manual, si lo haces en un Excel, ¿cómo cumples con eso? O tal vez lo ignoras, tal vez no sabes que es obligación legal y no te ha tocado responder a algún requerimiento y por eso no tienes conciencia. Pero en todos los países de Latinoamérica estás obligado a retener los registros por un tiempo y a tenerlos disponibles para cuando las entidades de control te los pidan. Entonces, ahí necesitas tecnología, necesitas una base de datos, necesitas algo robusto que te permita tener eso. Y fíjate que no importa el número de trabajadores. Eso te lo pueden pedir a ti como una empresa de 5 trabajadores o te lo pueden pedir a la que tiene 20,000. La norma es aplica para ambos. Entonces ahí vemos otra razón para que utilices una tecnología que te calcule eso. Ahora, si lo miras desde el potencial de robo, porque entre más manual sea tu proceso, pues tu riesgo operativo sube, ¿no? Si lo hago a través de una plataforma que me brinde una seguridad y en cálculos, pues mi riesgo operativo baja. Pero cuando tengo sistemas desconectados, cuando tengo datos, cosas manuales, pues mi riesgo operativo sube. ¿Y qué puede pasar? Pues mi filosofía o mi punto de vista es que todos los errores en nómina son costosos. Es cierto, yo lo veo así. Porque algunos los identificas en el momento, los puedes corregir, digamos, a tiempo y no te cuestan tanto. Pero cuando que llega una demanda laboral de algo que hiciste mal hace 4 o 5 años, trae eso valor presente. Eso te termina costando mucho dinero. O cuando te llega una entidad de control y se da cuenta que hace 3 años o 4 años algo quedó mal hecho y te trae eso valor presente y le sumas sanciones y le sumas intereses y demás, termina siendo costoso. Y no solamente ese costo económico de que eso nos trae, sí, porque a veces solamente medimos en términos de dinero lo que ha pasado. A veces tienes algo que puede ser más costoso. Imagínate cuando tienes una situación en donde de pronto pagaste mal y el empleado se dio cuenta que me está pagando mal. Puede ser que asuma una posición de, bueno, eso es un error operativo, corríjanme y no pasó nada. Como puede ser hasta el motivo de deserción, ¿no? Claro, oye, no estoy satisfecho con lo que pasó acá, me afectó de esta manera, no recibí lo que me correspondía y bueno, me voy. Eso también pasa en las organizaciones. Y a veces esas situaciones pueden ser llevadas incluso a planos más complejos, ¿no? Cuando ya se trata un tema de clima laboral, cuando alguien exagera la situación y ya está afectando tu reputación. Eso no está bien. Y a veces eso puede ser incluso más costoso que lo que te cueste como tal corregir un error. Entonces yo creo que hay que hacer la tarea bien, hay que preocuparse porque ese proceso quede lo mejor posible, tener los controles, tener las alertas del caso, para tratar de que eso quede lo mejor posible y evitar todos esos riesgos, ¿no? Fíjate que cuando tú impactas negativamente el clima laboral por situaciones como esta, pues eso puede tener un impacto muy grande para tu realización, ¿sí? Una persona clave que se te fue en un momento en donde la necesitabas muchísimo para un proyecto, cosas como esa pueden terminar siendo mucho más costosas que haber tenido una buena solución. Hombre, qué buen punto, Jorge. Todos estos insights que nos das espectaculares. Y ahorita se me viene a la cabeza uno que me sucedió hace muy poco. Llegué a una empresa muy grande, realmente es muy grande, es un conglomerado. Y una parte muy pequeña de un negocio necesitaban automatizar el control de horas.
Y bueno, eso fue toda una preparación para llegar ya donde el gran jefe de tecnología que tomaba la decisión. Y obviamente el tipo y toda esa área súper enredada y con otros proyectos estratégicos. Entonces le dijo a la persona, mira, ahorita no quiero adquirir más sistemas. ¿Cuál es tu problema? Contrata 2, 3, trae 10 personas si quieres. Yo me quedé aterrado, porque uno siempre dice, bueno, pues, no les está importando contratar 10 personas para que hagan un proceso manual. Y efectivamente, lo que terminan haciendo es haciendo muy, muy rápido el error, porque el error va a seguir existiendo. Sí. Entonces, a veces a punta de fuerza, de gente, de manualidad no se puede resolver y sigue existiendo de que las áreas de recursos humanos les cuesta mucho llegar a veces a que les asignen ese presupuesto. Prefieren la parte de core del negocio, de ventas, de mercadeo, y eso todavía lo seguimos viendo pese a toda la evolución que hemos tenido hoy en día. Jorge, agradecerte todo esto que nos has compartido, pero pues no me puedo ir sin hacerte una pregunta: ¿cómo está marcando huella Novasoft? Pues mira, y te voy a responder también desde nuestro accionista principal, que es Senior, y es que creemos que al desarrollar personas estamos impulsando los negocios. Ese es como el propósito de la organización. Entonces, cuando hablamos de desarrollar personas, eso tiene, digamos, una aplicación interna y otra aplicación hacia nuestro negocio. Por eso desarrollamos tecnología para gestión del talento humano. Entonces, creemos firmemente en que cuando tú desarrollas el talento, ¿sí?, que eso significa seleccionarlo adecuadamente, evaluarlo adecuadamente, implementar planes de desarrollo individual, promoverlo, etcétera, etcétera. El gran beneficiado es el negocio. ¿De acuerdo? O sea, eso hace que tu empresa tenga unas capacidades, tenga unas posibilidades de crecimiento, una posibilidad de desarrollo mayores. Ahora, si lo miramos a nosotros a nivel de Novasoft, pues digamos que nuestros stakeholders, para pensar en el beneficio de todos, siempre hemos valorado el talento humano, siempre lo hemos valorado. O sea, ha sido algo que nos ha generado muchas satisfacciones, porque hemos tenido historias muy bonitas, como que alguien se va a la compañía y quiere regresar, y golpea la puerta para regresar. Valiosísimo. Y claro, eso, y es un número significativo de personas. Entonces, es eso que estamos haciendo por las personas que trabajan en nuestros equipos, que crezcan, que se desarrollen, que tengan oportunidades, obviamente comprendiendo en todo lo que tiene que ver con requisitos normativos, asociados con salarios y demás, pero que las personas tengan allí un buen ambiente de trabajo y puedan innovar una posibilidad de crecimiento y de desarrollo. Yo creo que ahí estamos dejando una huella muy importante, porque vas a encontrar algunos testimonios muy lindos, Ana. Vas a encontrar unos testimonios muy lindos de las personas que se sienten muy bien en la organización y sienten que la compañía les ha brindado muchas oportunidades y que les ha permitido crecer. Era que el fin de semana celebrábamos la celebración de fin de año, ¿no? Tratamos de reunir a todo el equipo, pues el 100% no, porque tenemos ahora personas en diferentes lugares, pero estuvo la mayor parte. Y allí tuvimos la oportunidad de conversar con las personas y de escuchar esos testimonios. Lo contentas que están, las cosas que le agradecen a la organización, lo que han podido lograr. Mira, yo llegué a esta empresa y no estudiaba, pero vi la posibilidad de que si yo estudiaba para poder tener una oportunidad de Novasoft, y luego tuve la oportunidad de casarme, tengo mis hijos, compré apartamentos, han hecho cosas, han viajado. Entonces, llevan a la compañía en el corazón. Entonces, yo creo que ese es la primera marca clave que tenemos. La segunda tiene que ver con los clientes. Mira, en tecnología no sé cómo te van en todos los proyectos andan, pero no todos salen perfectos. Hay problemas. Cada proyecto tiene su drama. Tratamos de que sea lo mínimo, pero definitivamente cada proyecto tiene su drama. Así es. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje hacia los clientes? Siempre vamos hasta el final. Sabemos que puede presentar problemas. Tenemos un sistema de gestión de la calidad implementado. Queremos que las cosas salgan lo mejor posibles, pero la tranquilidad que tiene un cliente que inicia un proyecto con Novasoft es que no importan los obstáculos que se presenten,
siempre va a encontrar una actitud de Novasoft, a querer resolver los problemas, a querer superar las situaciones, incluso a veces con costo económico, ¿no? Cuando tú tienes algo que genera un problema y bueno, hay que poner una persona extra, hay que hacer algo adicional, pero hay que sacar eso adelante. Yo creo que eso es muy valioso porque no debería haber ningún cliente que opine que lo dejamos a mitad de camino, que le dimos más valor a lo económico que al resultado que quería tener. No, siempre vamos hasta el final. Entonces yo creo que hay otra huella que queda para nuestros clientes y es, oye, no, eso es una empresa responsable, seria, plana, comprometida, que busca cumplir con los objetivos y siempre va hasta el final. Y que eso nos ha permitido tener relaciones de 38 años. Hay clientes, empresas que confiaron en nosotros cuando ese era un emprendimiento y hoy siguen confiando en nosotros. Y algunas que hemos visto crecer, desarrollarse, crecer muchísimo y que siguen utilizando nuestra tecnología. Entonces, eso creo que es clave. Otro aspecto importante de dejar esta huella es que realmente los empresarios tenemos una gran responsabilidad frente a la sociedad, porque somos motor de desarrollo. Generamos empleo, generamos impuestos, generamos sostenibilidad para el sistema de seguridad social. Entonces, cuando nosotros tenemos capacidades de ofrecer soluciones en el mercado, de ayudar a las otras empresas, que las otras empresas tengan más control, que también puedan crecer, pues creo que estamos contribuyendo a ese objetivo de país. Y en el plano internacional, cuando somos capaces de desarrollar un producto, una tecnología que podemos llevar a otros países, pues imagínate el impacto que eso tiene, el impacto de marca país, generarle divisas a nuestro país, traer ingresos, poder resolver problemas en otras latitudes. Creo que ahí también estamos dejando huella porque hemos querido siempre ofrecerle algo bueno al mercado, pero algo que sea sostenible, algo que realmente genere un valor. Y ahí pues estamos dejando que, o mejor, estamos apoyando al país en ese desarrollo, en esa expansión. Entonces creo que eso son como los elementos más importantes. También dentro de estos stakeholders están nuestros partners. Lo comenté hace un rato. Tratamos de que sean soluciones, son relaciones gana-gana y que sean relaciones fuertes. Entonces también que una empresa como ProWare se sienta bien con Novasoft, que diga, oye, me siento muy a gusto de trabajar con una empresa como Novasoft, seriedad, cumplimiento, responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces también dejarte una huella en esos partners que han confiado en nosotros y que se sientan seguros que están haciendo un buen negocio con Novasoft. Jorge, mira, una guía espectacular porque no lo dice muchas veces, decir todo esto lo decimos y es de palabras para afuera, pero estamos hablando de Novasoft cerca a cumplir 40 años en el mercado y lo importante que es la cultura, todos estos puntos que nos has compartido. Yo creo que es una Biblia a seguir para una compañía que quiera durar y perdurar y sostenerse en el tiempo. Espectacular todo esto que nos has compartido, Jorge. De nuevo, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo. Y yo creo que esto va a tener un continuará porque muchos temas se nos han quedado por fuera y agradecerles y espero que todos ustedes les haya sido muy útil todo esto que hemos conversado el día de hoy. Si tienen algunos comentarios, háganoslo saber. Si quieren escribirnos, por favor, díganos qué quieren que les hablemos, qué temas quieren tratar, qué les ha gustado. Y de nuevo, Jorge, muchísimas gracias por... Leti, Gracias. muchas gracias.